Hola, buenas tardes a todos. Práctica de la cirugía pediátrica en niños. Temas como hernias, hidroceles, alteraciones prepuciales como la fimosis y fallas o alteraciones en el descenso de los testículos, llamados criptorquidias también. Los problemas genitales son bastante frecuentes en la infancia. Un 3% aproximadamente de los recién nacidos nacen con una estrechez del prepucio, perdón, más, un 95% nacen con una estrechez del prepucio, y a los 4 años de edad el 95% está sano. Hay una condición que se denomina, por lo tanto, estrechez fisiológica. Dentro del testículo también aparecen algunas alteraciones, donde un 2 a 3% de los niños de término nacen con el testículo arriba. De esos, durante su primer año de vida, algunos van a bajar y otros vamos a tener que solucionar de alguna u otra forma porque es un problema que hay que solucionar. Criptorquidia se define como la falla en el descenso testicular a escroto uni o bilateralmente. Como se demuestra en la foto, en el slide, justamente si ustedes notan a nivel de escroto hay una gónada, un testículo que está abajo, que es el izquierdo del niño, y el otro es una bolsa que está vacía. Esa es un testículo mal descendido y que probablemente está en la región inguinal o incluso puede estar dentro de la guatita del niño. Testículos intraabdominales que llamamos nosotros. La criptorquidia se da en 1 o 2% de los recién nacidos de término. En niños de pretérmino, hasta un 50% en niños que nacen de 30 semanas de edad gestacional pueden tener los testículos altos. Se da en 1% de los niños al año de edad. En adultos también existe un porcentaje de pacientes con testículos mal descendidos. Hay claramente una incidencia en los padres y hermanos, lo que hablamos justamente que hay un componente genético en esto. El daño lesivo o la lesión que se va produciendo por la mala posición de los testículos es un daño que histológicamente o en lo que es el tejido propiamente tal del testículo, el parénquima llamamos nosotros, empieza a producirse un daño a partir de los 9 meses de vida si no se ha bajado ese testículo o no ha bajado espontáneamente, ya sea quirúrgicamente o espontáneamente. También se da, y es un concepto que tenemos que ir cambiando con el tiempo, con la nueva modalidad de terapéutica, en cuanto a edad fundamentalmente, hay mayor porcentaje de tumores testiculares en los adultos que tuvieron en su infancia criptorquidia. El descenso normal de los testículos, como se ve en esta slide película, los testículos, las gónadas se originan al lado de los riñones, como se ven allá. Y en la medida que va avanzando el embarazo, y sobre todo en la última trimestre, en los últimos meses, se produce el descenso hacia las bolsas escrotales. Entonces, dentro de este trayecto de normalidad que va desde la pared posterior o de la cavidad abdominal, pasando por la región inguinal, hay unos conductos que llamamos nosotros los conductos inguinales, pasan y llegan al escroto propiamente tal. Entonces, cualquier defecto o detención en el descenso en estos trayectos es lo que llamamos nosotros criptorquidia. Y por lo tanto pueden ser intraabdominales o de la región inguinal propiamente tal. La evaluación puede ser clínica, como habitualmente lo hacemos los cirujanos. Puede ser ecotomográfica en aquellos casos en los cuales no palpamos los testículos en forma adecuada. Puede ser también con tomografía axial computada, con lo conocido como escáner por la gente, o la resonancia nuclear magnética. No obstante, estas modalidades se utilizan nada prácticamente, puesto que en niños, a diferencia de adultos, deben darse o realizarse bajo anestesia general. Entonces, arriesgar a un paciente para esto
preferimos, en caso que no se palparan, ir directamente a la técnica laparoscópica, que como ustedes saben, la gran mayoría son técnicas modernas de evaluación de la cavidad abdominal por cámaras de videos propiamente tal y con trócares mínimos que nos permiten instalar algunas herramientas como pinzas para poder ir a definir si están presentes dentro de la cavidad abdominal y si están presentes poder descenderlo, ojalá la gran mayoría, como así se produce o como así lo realizamos. De ahí que vuelvo a insistir, hecha la evaluación clínica, eventualmente ecotomográfica. Si no logramos establecer la ubicación de los testículos, vamos directamente a la técnica laparoscópica, técnica que es bastante bien tolerada por los pacientes, estéticamente muy buena, deja incisiones mínimas y los resultados, al ser tan altos, son bastante buenos. Sobre el 60% de descenso testicular en un tiempo y en 2 cirugías que cuando están muy alejados de las regiones inguinales lo tenemos que hacer en 2 tiempos. Prácticamente la gran mayoría o todos se pueden bajar sin ningún problema. El tratamiento de la criptorquidia, aquí tienen una foto justamente de un testículo bastante alto en la cavidad abdominal. La flecha blanca es donde debiera estar el descenso hacia la región escrotal por el conducto inguinal. Entonces, el testículo que está marcado con una T, el blanco, es el que está presente ahí y está bastante distante. Bajar en un solo tiempo esto no va a ser fácil y se preconiza mejor hacerlo en 2 tiempos, para lo cual se clipan vasos principales para que logre irrigación por otras vías. Los testículos tienen 3 vías de irrigación, así que no queda sin irrigación. Y en un segundo tiempo, 6 meses después, se puede lograr el descenso como corresponde. Los tratamientos básicamente pueden ser hormonales, que no los vemos nosotros porque son pacientes que son fundamentalmente asociados a patologías endocrinológicas, algo más complejas que tener solamente la criptorquidia, y eso lo ven fundamentalmente los endocrinólogos. Nosotros, desde el punto de vista quirúrgico, en los últimos 6 años cambiamos la modalidad. Antes nosotros descendíamos o esperábamos hasta el año de edad que descendieran los testículos, rara vez se lograba, pero con los últimos trabajos que se hicieron hace unos 12, 13 años atrás, se definió que la mejor edad para empezar a descender estos testículos que no estaban en escroto era a partir de los 6 meses de edad. Con esto logramos, la finalidad o el objetivo es lograr mejor fertilidad, sobre todo en aquellos casos bilaterales, y lo vamos a saber a futuro, en 15, 20 años más, si vamos a lograr con esto el descenso de la tasa de tumores testiculares que se dan en algunos pacientes que han tenido criptorquidia. La cirugía puede ser convencional, con técnica abierta, como se hace fundamentalmente en aquellos testículos que están en las regiones inguinales, o laparoscópica, como les señalaba, en aquellos que están muy altos dentro de la cavidad abdominal. El pronóstico es muy bueno. En general, complicaciones quirúrgicas son muy raras y de otro índole menos todavía. No hay descenso, no hay mortalidad de esta cirugía. Y el resultado óptimo de descenso es bastante bueno. Una modalidad que es bastante frecuente porque es una condición normal en los niños es lo que se denomina el testículo retráctil o en ascensor. ¿Y qué es el diagnóstico diferencial o la diferencia que tenemos que hacer justamente con la criptorquidia? Es una condición normal de ascenso gonadal que es transitorio y que responde a reflejos normales en los niños. Es un reflejo neuromuscular o reflejo cremasteriano que llamamos nosotros, que obedece fundamentalmente a un asunto de resguardo y protección de los testículos frente al trauma, los cambios de temperatura, por ejemplo. Y vuelvo a insistir, un reflejo que se parte cerca del año de edad, un poquitito antes, y se puede tener hasta los 8 o 10 años.
se considera normal. Hay algunos adolescentes incluso que pueden mantener este reflejo, pero ya son los menos. Vuelvo a insistir, se basa en que los testículos estando en escroto normalmente, por acción refleja, son niños que son muy buenos para reírse, ascienden su testículo hasta la región supraescrotal o la región inguinal y después logran descender nuevamente sin ningún problema. Esos son los testículos retráctiles o en ascensor. Y la diferencia justamente con los no en ascensor es que los otros se mantienen arriba constantemente, o si uno trata de llevarlos al escroto, se orientan un poquitito, pero luego inmediatamente suben. Estos últimos son quirúrgicos. No así el testículo en ascensor, que como les señalaba, está presente entre los 9 meses y los 8 o 10 años de vida. Se debe hacer un control cada 6 meses. Hay que ver los volúmenes tienen que ser normales. Aquellos testículos que empiezan a quedar como chicos son de indicación quirúrgica por razones de que lo más probable es que está sufriendo o pasando más arriba que abajo y la temperatura a las cuales están sometidos está siendo más alta. Y también tenemos que ver que se mantengan en la condición de retráctil o en ascensor, que es la condición normal, y que no se nos haya quedado arriba propiamente tal, como una criptorquía secundaria, como denominamos. En esos casos, disminución del tamaño del volumen en forma significativa o que se queda arriba propiamente tal, son de indicación quirúrgica, que son los menos de estos pacientes. ¿Bien? La fimosis, eso es muy frecuente. Como les mencionaba, el 95% de los recién nacidos nacen estrechos y es una condición normal. A los 4 años de edad, el 95% está sano sin haber hecho nada, sin masaje, sin ningún tratamiento de crema ni nada como de repente erróneamente se preconiza. Después de eso, eventualmente pueden seguir mejorando algunos pacientes, pero son los menos. Y ahí empieza a considerarse, desde el punto de vista terapéutico, si es mejor operarlos cuando son chiquititos o más grandes. Sin duda alguna, las complicaciones son mayores contra más mayores los niños y la recuperación es mucho mejor cuando son pequeños. Se clasifican, como les decía yo, en fisiológicas o normales, que son los primeros años de vida, donde nosotros excepcionalmente hacemos algo, como por ejemplo cuando están relacionadas con alguna enfermedad urológica como una dilatación de un riñón, dilatación de un uréter, y que para aminorar las posibilidades de infección urinaria hacemos la circuncisión, puesto que el simple hecho de asear bien el glande aminora la posibilidad de bichos que se vayan hacia la región, hacia la vejiga y producir las infecciones. Y ya es patológica, las consideramos nosotros y los pediatras después de los 4 años de vida y de hecho ahí ya empiezan a derivarlos para que los evaluemos y eventualmente hacer cirugía. Cuando hay infecciones recurrentes del pene, también lo que denominamos balanitis o balanopostitis, también es de indicación quirúrgica que se da en un porcentaje de pacientes, mucho menos que la estrechez propiamente tal o la fimosis. Como se dan cuenta en el slide, ahí hay 2 imágenes de estrechez propiamente tal, en la que está más abajo. La piel normalmente no es brillante, es opaca. Los vasos sanguíneos apenas se manifiestan y cuando uno suavemente incluso, sin lesionar al niño, trata de capullar, así le llamamos nosotros, tirar para atrás el prepucio y que se vea la cabecita o el glande, se torna brillante y los vasos se superficializan. Esos son signos de tensión, de presión que están dando cuenta de la estrechez del prepucio. Esta otra foto que es feíta porque son pacientes que eventualmente han sido, se les ha hecho masajes y por condiciones de fisuramiento del prepucio se agrietan, se hieren. Cada una de esas fisuras o heridas al cicatrizar estrechan y se puede producir estas estenosis o estrecheces cicatriciales que son muy severas. Hay enfermedades también que son autoinmunes localizadas específicamente ahí en el prepucio, como la balanitis erótica obliterante, que llamamos nosotros, muy raro la nomenclatura, pero es así, que son enfermedades de este tipo y que requieren circuncisión sin duda alguna. Ahora, como es extremadamente raro como causal de uropatía obstructiva esto,
En realidad, cada vez que tenemos infecciones urinarias en estos pacientes, tenemos como especialistas, tenemos que ir a descartar que no hayan otras causales más internas a nivel de vejiga, ureteres o riñones que pudieran estar asociados a esa infección y no solamente atribuirle a la estrechez del prepucio, a la fimosis, que no obstante, vuelvo a insistir, utilizamos la circuncisión en estos casos como mejoría o como para ayudar a que tengas menores infecciones urinarias que sí las tienen. La conducta frente a la fimosis, no hay causal para circuncidar al recién nacido. Hay países como Estados Unidos, México, Canadá, en que de reglas sin causas religiosas ni de otro tipo, circuncidan a los recién nacidos hasta en un 80% de los niños. Son costumbres solamente, pero la Academia Americana de Pediatría años atrás sacó una publicación que no había una razón propiamente tal. Las otras son muchas veces, le vuelvo a insistir, religiosas, al margen de eso, son razones solamente de costumbres o hábitos. La circuncisión como conducta después del 4º año es lo que preconizamos, salvo excepciones antes. Infección urinaria y fimosis, como les señalé, está comprobado de que los niños con fimosis o estrechez del prepucio tienen asociados más infecciones urinarias. Por lo tanto, en aquellos niños que tienen infecciones, se preconiza la circuncisión desde chiquitito, desde los 6 meses, 10 meses, al año, desde cuando se constaten las infecciones. Prevención de enfermedad de transmisión sexual es un tema que es bastante discutible, no obstante, hay trabajos que avalan, no del todo con medicina basada en evidencia, pero hay publicaciones que avalan que por el solo hecho de muchos de los virus o bichos que se transmiten como enfermedad de transmisión sexual, se adhieren al prepucio. Si no hay puerta de entrada, si no hay prepucio, la posibilidad de infección disminuye. No se elimina, pero disminuye. Así que también se preconiza en algunos casos, sobre todo en adultos, con virus papiloma, por ejemplo, la indicación de esos pacientes es hacer la circuncisión y completa para eliminar ese factor que es lo que produce, mejor dicho, cáncer cervicuterino en la mujer. El uso de corticoides, muchos años atrás, en los años 80, se publicó mucho de esto al respecto, del uso de corticoides para mejorar la fimosis. No obstante, desde el punto de vista de los especialistas, nosotros lo hemos usado en muchos pacientes, sobre todo en los hospitales públicos, donde nosotros trabajamos, con el Dr. Weibel trabajamos también en el Hospital Luis Calvo Maquena, y para minorar la lista de espera de estos pacientes, utilizamos mucho corticoides, pero créanme que no da mucho resultado. Y es más, en aquellos que da algo de resultado, tenemos que igual seguirlos observando por 1 o 2 años más, porque más del 50% de ellos se va a reproducir la estrechez. Pero eventualmente se podría considerar. El masaje está proscrito, como les señalaba, las lesiones, las heridas que se producen al cicatrizar estrechan más y eventualmente producen más daño que mejoría. No se debe hacer. Esto es una entidad que es bastante frecuente porque es una condición normal en los niños en la medida que se vaya abriendo el prepucio, como en el caso, como se ve en la foto ahí. Los niños van sanando porque van liberando esta adherencia. La estrechez prepucial, como les señalaba, del recién nacido, que la tiene el 95% de ellos, nacen con estrechez, está dado fundamentalmente por estas adherencias que rodean solamente el meato uretral, es decir, por donde sale el pipí en el glande. En la medida que va abriendo como un capullo esto, se van liberando y finalmente hasta la edad adolescente incluso podemos ver y ya no existe en la gran mayoría. Por lo tanto, es una condición normal esta que hay que diferenciar de la fimosis. Hay muchas interconsultas que nos hacen como esto para operarse y esto no necesita cirugía. Esto es una condición normal que se va mejorando solito el niño y no necesita en ningún caso masajes, vuelvo a insistir, y ningún otro tipo de crema para que mejore. Asociado a eso también, en la zona donde está adherido por dentro, hay glándulas que tenemos nosotros en la región prepucial que secretan un contenido, para otros son las mismas células que se descaman y se van transformando en este material como grasoso, blanco amarillento, y que quedan habitualmente
en la zona prepucial, y esto se denominan quistes de Smegma. Es una condición normal también, y en la medida que las adherencias se liberen, se van a eliminar este contenido y no requiere cirugía, no requiere en ningún caso un tratamiento especial. Eso es lo que les puedo informar. Voy a dar paso ahora al doctor Baiber, que les va a presentar lo que es hernias e hidroceles, y para el final de las presentaciones vamos a dar tiempo para preguntas, que es lo más importante para ustedes. Gracias. Hola, buenas tardes. Primero que nada, dar las gracias por la oportunidad de presentar y comunicarnos con ustedes en estas plataformas modernas que la pandemia nos ha dejado. Yo creo que ha sido una gran oportunidad para poder aprovechar y tener herramientas nuevas de comunicación con la gente. Yo soy el doctor Álvaro Bayo, soy cirujano pediátrico en la clínica alemana, como dijo el doctor Rodríguez, trabajamos juntos ahí y en el hospital Carlos Maquena también con él. Me pidieron que hablara sobre hernias e hidroceles. ¿Qué debo saber? Yo la charla la enfoqué bastante en público general, en una charla voy a tratar de hablar con términos sencillos, a veces a los doctores nos cuesta hablar con palabras más sencillas y hablamos con términos más enredados, así que vamos a hacer lo posible. Al final de la charla está abierto un chat donde ustedes van a ir haciendo las preguntas y vamos a tratar de contestar todas las preguntas que nos hagan, así que pregunten nomás. Yo siempre digo que no hay pregunta tonta, mejor preguntar de más que de menos, así que bienvenida a todas las preguntas y vamos a tratar de contestarlas junto con el doctor Rodríguez al final del chat. Vamos a partir primero hablando de las hernias. Primero, ¿qué es una hernia? Es como una definición esto global que aplica para cualquier tipo de hernia, que es la protrusión o la salida de contenido intraabdominal, que puede ser grasita o puede ser hasta un pedazo de intestino a través de una parte de la pared abdominal. Eso es como una definición bien global de hernia, y pueden ser inguinales, pueden ser abdominales, pueden ser umbilicales, femorales, de distintas partes, pero nosotros nos vamos a abocar en esta presentación a las hernias que son más características de los niños pequeños, y vamos a partir hablando de una que es muy frecuente, que es la hernia umbilical. Esta hernia es muy frecuente en niños, lejos la hernia más frecuente que presentan los niños, se presenta en alrededor de un 10% de los niños, o sea, si ustedes deben tener hijos, más de alguno tiene que haber tenido un hijo con una hernia umbilical. Y se produce por un defecto en el cierre del anillo umbilical. Como todos sabemos, el bebé por ahí pasa el cordón umbilical y se tiene que cerrar después de ese anillo, y en algunos demora más en cerrarse y se puede producir esta hernia. El diagnóstico, básicamente, casi siempre se hace solamente con el examen físico, o sea, se ve un bebé que su ombliguito se empieza como a salir hacia afuera, con un pequeño aumento de volumen, que aumenta habitualmente con el llanto, el niño llora y este ombliguito se sale hacia afuera. Y esto habitualmente no es tan precoz, no es que nazca y se salga, habitualmente esto empieza a aparecer después de la segunda, tercera, después que se cae el cordón umbilical. En general, no es necesario exámenes complementarios como tomar una ecografía en la mayoría de los casos. La verdad que en la mayoría de los casos es el diagnóstico evidente y el diagnóstico lo puede hacer el pediatra o el cirujano pediátrico si es que el pediatra considera que necesita que lo vemos. Ahí tenemos una foto, eso es la característica, se ve el ombliguito como salido hacia afuera, como un botoncito, ¿no es cierto? Y ahí es porque hay un defecto, hay un defecto en el cierre, hay un anillo ahí por el cual está saliendo grasita o una tripita hacia afuera, y eso está produciendo la hernia umbilical. Esa es una foto de una hernia característica de un niño de un recién nacido. Lo importante de esto es que, si bien es bastante frecuente, la gran mayoría de las hernias umbilicales que tengan nuestros niños se van a mejorar espontáneamente antes de los 4 años y no requieren ningún tratamiento. Es extremadamente infrecuente que se compliquen, muy rara vez se complican, y solo deben ser evaluadas cirujano cuando persisten después de los 4 años o presentan un anillo superior a 2 centímetros o se atasquen. Esto es súper importante. Voy a poner la foto anterior. Cuando uno se refiere al anillo, uno se refiere al hoyito por el cual sale la hernia, no al tamaño de la hernia. Muchas veces el ombligo se ve mayor a 2 centímetros, pero el anillo, o sea, el hoyito por el cual sale la hernia, es más pequeño. Si es así, no hay indicación quirúrgica y no necesita ser evaluado por cirujano. Así que, como sabemos, entonces una hernia umbilical tenemos que es una hernia frecuente, que si su hijo la presenta, lo más probable es que esta hernia va a pasar sola y solo debería ser operada
y persiste después de los 4 años. ¿Por qué? Porque se ha visto que después de los 4 años es muy poco las que terminan de cerrarse. Pregunta que siempre a nosotros nos hacen, ¿sirven los ombligueros? La verdad que los ombligueros no sirven. Hay varios estudios que muestran que a guaguas que se le pone el ombliguero y a las que no se le ponen, se le cierra igual la hernia. O sea, en realidad no hay una utilidad científicamente demostrada que sean útiles para apurar o apresurar el cierre de la hernia. Y la otra pregunta que siempre nos hacen a nosotros es si el ombligo siempre le va a quedar para afuera, si esta piel que sobró por la hernia va a quedar para siempre afuera. Y la verdad es que no, esto se ve, a veces se ven bastante feo, se ve como bien salida la piel y uno dice, esto jamás le va a entrar o le va a quedar el ombligo feo. Y la verdad es que eso después, como los niños pequeños, los bebés tienen muy poca grasita, o sea, está la piel, inmediatamente está el músculo, después cuando van creciendo y van engordando, ese ombligo se va a ir hacia adentro, y habitualmente ya los preescolares, escolares o ya los adolescentes ya tienen un ombligo absolutamente normal. Así que en general el concepto hernia umbilical, la gran mayoría se va a mejorar sola, no va a requerir una operación, y solamente después de los 4 años, ahí tendríamos que ser evaluados por nosotros para ver si así la requiere. Esa es con respecto a la hernia umbilical. Ahora vamos a hablar de la hernia inguinal. Esta se produce por un defecto en el cierre del conducto peritoneo vaginal. Como mostró el doctor Rodríguez, cuando no sé si se acuerdan del video que mostró de la criptorquía, que los testículos descendían desde la cavidad abdominal hasta el escroto, esos testículos descienden por un conducto que se llama peritoneo vaginal. Y ese conducto después tiene que cerrarse. Y en la niñita pasa un ligamento que va a los labios mayores. Ese conducto tiene que cerrarse. Si no se cierra, se produce falta de cierre y se produce esta hernia. Esta hernia tiene una frecuencia de un 3 a un 5% y también en prematuros puede alcanzar hasta un 30%. Y es mucho más frecuente en los varones porque ahí es por donde desciende el testículo, como le habíamos dicho. ¿Cómo sé si mi hijo tiene una hernia inguinal? Se presenta como un aumento de volumen, como una pelotita en la región inguinal. Yo les voy a mostrar un esquema luego para que veamos dónde es. Y el diagnóstico es básicamente clínico, o sea, la mayoría de las veces la mamá se dan cuenta y llegan donde su pediatra y dice, mire, tiene como un bultito, como una pelotita que yo la aprieto y se hunde, y por eso el pediatra o el cirujano podemos hacer el diagnóstico. Si nos queda la duda o para diferenciarla si es un ganglio u otra cosa, eventualmente podemos pedir una ecografía. Pero la gran mayoría de las veces solamente examinando al niño uno ya puede hacer el diagnóstico. Aquí tenemos un esquema donde se ve la hernia umbilical, que es la que habíamos conversado recién, y abajo es la hernia inguinal, que ahí a ese nivel es donde se puede presentar el aumento de volumen o esta pelotita que los papás refieren. Puede ser también un poquito más arriba y a veces hay unas que llega hasta abajo, hasta el escroto, hasta el testículo también. Esas son las que nosotros llamamos hernias inguinoescrotales. Pero básicamente la gran mayoría es en esa región donde está mostrada en el esquema. A diferencia de la hernia umbilical, la hernia inguinal no se mejora con el tiempo y puede presentarse con complicaciones mucho más frecuentes. Ya vamos a hablar cuáles son esas complicaciones. Y por lo tanto, en general, la hernia inguinal debe operarse al momento del diagnóstico. No es una emergencia, a menos que esté complicada, vamos a explicar ya lo que es eso, pero sí la recomendación es operarla, ojalá antes de 2 o 3 semanas después de diagnosticada. ¿Por qué? Porque sencillamente estas hernias solo van a seguir aumentando, van a seguir creciendo, no se van a ir achicando como sucede con la hernia umbilical. Y puede complicarse y las complicaciones son, como dice ahí, el atascamiento y el estrangulamiento. Esto quiere decir que la tripita se sale por la hernia y no puede regresar a la cavidad abdominal y se queda como atascada, el intestino se queda. Y ese intestino de atascarse sufre y se puede necrosar, se puede romper, puede producirse una peritonitis y eso es bastante más grave. Y lo otro es que operar una hernia atascada es mucho más difícil y es mucho más complicado que operar una hernia que está reductible sin complicación. Por lo tanto, la recomendación siempre es una vez que nosotros tenemos el diagnóstico de la hernia inguinal, operarlo en forma electiva, como no está corriendo con él a la clínica, pero sí, ojalá lo más pronto posible, ojalá dentro de las primeras 2 o 3 semanas se pudiera operar. La operación es una cirugía que en la mayoría de los casos es ambulatoria, esto quiere decir que el niño va, se opera y se va de alta el mismo día. ¿En qué casos no? En casos de niños con alguna enfermedad o niños muy prematuros que sean muy pequeñitos que por el tema de la anestesia deberían quedarse una noche a dormir en el hospital, en la clínica, ¿ya? Pero la gran mayoría de las operaciones van a ser ambulatorias, la operación dura alrededor de 1 hora
y con eso después el niño se puede ir para la casa el mismo día. La recuperación es bastante rápida, a la semana andan muy bien, casi como si no hubiesen sido operados. Mientras más pequeños, la recuperación incluso es más rápida, los niños sienten menos molestias, los lactantes, los niños menores de 6 meses prácticamente no se dan cuenta que fueron operados. Una cosa importante es que mientras más pequeño es el niño, más posibilidad de atascamiento tiene, y esto básicamente, ¿por qué? Porque mientras más, cuando un niño de 2 años nos descubrimos que tiene la hernia, nosotros sabemos que esta hernia la ha tenido durante 2 años. Lo que pasa es que no se había hecho evidente, pero la hernia la ha tenido siempre, por lo tanto, la posibilidad de que se atasque es menos probable que si un niño más pequeño que recién nació y ya se le hizo evidente la hernia, es porque esa hernia es más grande y hay más posibilidades que se atasque. ¿Cuáles son las preguntas que nos hacen siempre los papás? Y ya son las que vamos a contestar ahora. ¿Cómo me puedo dar cuenta que la hernia de mi hijo está complicada? Básicamente porque esta pelotita, este aumento de volumen que entra y sale, deja de entrar y salir. O sea, se queda afuera y no es, por más que yo lo apriete o que lo toque, no se le va hacia adentro. Eso ya es una hernia que está atascada y eso nos debe dar una alarma y tener que consultar rápidamente en un servicio de urgencia. Y si más encima vemos que aparte de no entrar se empieza a colocar rojo o colorado, eso ya puede ser que esté estrangulada y eso es aún más urgente. Y ante esas dos condiciones, o sea, que la pelotita no entre o que cambie de color o que se ponga muy dura, deben concurrir rápidamente al servicio de urgencia porque ese paciente debe ser evaluado para desatascarse esa hernia y si está estrangulada para operarse. La otra pregunta es, ¿se puede presentar al otro lado? Sí, hay un porcentaje de alrededor de un 8 o un 10% que puede presentarse en los dos lados. Eso hay que evaluarlo y tiene que ser conversado con el cirujano para ver si cómo vamos a evaluar esa otra posibilidad, si es necesario hacer algún examen o si en el acto quirúrgico se puede mirar por vía laparoscópica al otro lado. Hay varias posibilidades que eso se puede conversar en el momento que sea evaluado por el cirujano. Estamos terminando ya, y el último tema que vamos a hablar es el hidrocele, que la definición de hidrocele es la acumulación de líquido en el escroto, o sea, en la bolsita donde están los testículos, que puede ser uni o bilateral, o sea, de uno o de los dos lados. Y muchas veces esto lo ven los papás o los pediatras o nosotros como un aumento de volumen del testículo, y muchas veces no siempre es fácil diferenciarlo de una hernia, y para eso una ecografía puede ser muy útil, y la ecografía va a mostrar que solamente hay líquido, que no hay ni grasita, ni asas de intestino, y eso es un hidrocele y no es una hernia. Básicamente existen dos tipos de hidrocele, uno que es el no comunicante y el otro que es el comunicante. Voy a explicar ahora cuáles son las diferencias de ellos dos. El no comunicante, como lo dice su nombre, no está comunicado con la cavidad abdominal y es propio de los recién nacidos y en general se mantiene estable en su volumen. En general, estos hidroceles solo se observan y la gran mayoría desaparece antes del año y no hay que operarlo. En cambio, el hidrocele comunicante, como bien lo dice su nombre, se comunica con la cavidad abdominal y se presenta habitualmente al año de vida y cambia de tamaño durante el día. En realidad es muy parecido a una hernia inguinal, no más que el conducto que no se cerró es más pequeño y por lo tanto permite solamente el paso de líquido y no el paso de una asa intestinal ni de grasita. Y por eso en fondo es casi igual que una hernia, pero más pequeño. Y el cambio de tamaño durante el día se produce porque durante el día el niño está de pie y el líquido cae hacia el escroto y se hincha el testículo. Y durante la noche el niño acostarse, el líquido que estaba en el testículo se devuelve a la cavidad abdominal y por eso se deshincha en la noche. Y característicamente los papás o las mamás nos dicen, mi hijo en la noche, yo cuando lo voy a acostar tiene el testículo hinchado y en la mañana al despertar se deshinchó. Bueno, nosotros sabemos que eso es un hidrocele comunicante y eso debe operarse al igual que una hernia por las mismas razones que les conversé de la hernia. Acá tenemos un esquema y ahí podemos ver al lado izquierdo tenemos el hidrocele no comunicante, que es como ese líquido azul que vemos ahí al lado del testículo y que no está comunicado con la cavidad abdominal y por lo tanto eso es el que nosotros podemos esperar hasta el año y que se va a reabsorber probablemente solo. Y finalmente el lado derecho tenemos el hidrocele comunicante, que podemos ver que hay una comunicación con la cavidad abdominal y esa sí va a tener indicación quirúrgica. Así que eso es lo que yo quería conversar con ustedes, les quiero dar las gracias.